Comenzamos hoy en el capítulo 19 y le daremos lectura el 1 y el 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo la palabra y dice: habló Yahvé a Moisés diciendo, versículo 2: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. En esta tarde vamos a meditar un momento sobre este tema que viene de este texto, específicamente el versículo 2, Levíticos 19:2, donde Dios le dice a Moisés que le diga a toda la congregación de los hijos de Israel las siguientes palabras: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Y quiero titular esta reflexión de la siguiente manera: santos por tener un Dios santo. Santos por tener un Dios santo. Esa es la razón de la exigencia de la santidad en nosotros. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque tenemos un Dios santo. Él se ha revelado como un Dios santo. Y yo creo que es una poderosa razón para que todos nosotros tengamos el conocimiento, tengamos conciencia de que debe de haber santidad en nosotros. Y Dios le habla a toda la congregación. Me llama la atención porque entonces esta palabra es para los creyentes, para los que son congregantes de la fe en el único Dios verdadero. Esta palabra, esta demanda o requerimiento o petición, como podamos entenderlo, no es para el impío, no es para el incrédulo, no es para el mundano o para el pagano, como muchas veces me expreso yo. Es para el creyente. El llamado a la santidad es para los que son congregantes de la fe en el Dios de Israel. Y en aquellos tiempos, en aquel momento, cuando Dios da esta palabra iba primeramente para el pueblo de Israel, que eran los creyentes. En el pacto antiguo, el mayor requerimiento de Dios para su pueblo fue la santidad. Las palabras de Dios son las siguientes: santo seréis. Y esto no era una opción. No era que si ellos querían ser santos o si les pareciera que tenían que vivir en santidad. No, la santidad en los creyentes no es una opción. La santidad era y es una orden divina, un mandato de Dios. Dios dijo que el pueblo tenía que ser santo. La voluntad de Dios está revelada para todos los creyentes, todos los que tenemos a Dios en nuestra vida y estamos en comunión de relación personal con Él. Tenemos y se tiene y tienen que ser santos. Voy a hacer énfasis en la palabra santos, porque es la palabra que tiene mayor peso de revelación en este texto. Santos. La palabra santo se traduce de la palabra hebrea antigua, kadosh. Y esta palabrita en su raíz original, la palabra santo, hermanos, significa apartado, dedicado a propósitos divinos.
Santo es algo sagrado, limpio, moral o ceremonialmente puro. Alguien santo es alguien que está dedicado a Dios, consagrado a Dios y separado de todo lo malo, de todo lo maligno, de todo lo inmundo. Por un lado, apartado para Dios, pero también separado de todo lo maligno. Eso es algo o alguien santos. La acción de ser santos revela el deseo de Dios de tener un pueblo con una moral superior, diferente a los demás pueblos que por naturaleza y cultura eran inmundos. Dios quería tener un pueblo diferente en la tierra. Siempre lo quiso desde la antigüedad. Todos los pueblos de la tierra se corrompieron. Dios llama a Abraham y promete de Abraham hacer una nación, de su descendencia, una nación, un reino de sacerdotes, al servicio de él. Un pueblo santo, con una moral diferente, muy superior a la moral corrupta, maligna que imperaba en la tierra. Dios desde la antigüedad ha anhelado tener un pueblo en la tierra con principios y valores superiores a los pueblos impíos, a los pueblos paganos. Y es lo que desea ver en nosotros. Es lo que desea hacer de nosotros un reino santo, un reino de sacerdotes al servicio de Él. El compromiso entonces de los creyentes hebreos para con Dios era vivir expresando la santidad moralmente en toda su forma de vivir. El compromiso para nosotros ahora es el mismo. Dios también desea ver santidad expresada en toda, escuche, en toda nuestra forma de vivir. Algunos creyentes, hermanos, a esta expresión, en toda vuestra forma de vivir, hermanos, le llaman exageración. Y no, la voluntad de Dios es que sí seamos santos. Dios desea ver santidad, y esa santidad tiene que estar expresada en toda nuestra forma de vivir, porque ahora nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Si al pueblo del primer pacto se le demandó santidad, y entienda esto, el primer pacto no era la realidad, no tenían la realidad. El primer pacto era sombra y figura de la realidad del nuevo pacto. Ahora nosotros somos pueblo del nuevo pacto. Se acabaron las sombras, se acabaron las figuras. Ahora nosotros tenemos la realidad. Estamos en la realidad. Ellos estaban en la sombra, en la figura, en los tipos, en los símbolos. Y aunque eran símbolos, tipos y figuras, tenían que vivir en santidad, porque el Dios que se les había revelado en el monte Sinaí dijo que era santo. Nosotros tenemos la realidad. ¿Y a qué le llamo realidad? Escuche y aprenda. Cuando me refiero que nosotros ahora en el nuevo pacto tenemos la realidad, me refiero a que tenemos, esto es muy importante, escuche, tenemos la presencia de Dios internamente en nuestras vidas. Eso es una realidad. En aquel tiempo, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, Dios estaba fuera de ellos. No estaba internamente en ellos. El Espíritu Santo no había descendido a la tierra para morar con ellos.
Pero ahora en la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, Dios ya no está fuera de nosotros, Él está dentro de nosotros, internamente en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Tenemos la realidad de Dios, tenemos lo más santo de Dios, tenemos lo más santísimo de Dios en nuestras vidas. Internamente vive en nosotros. Dios vive internamente en nosotros, y ello o por ello nos compromete el tener la presencia de Dios como una realidad permanente, una realidad interna dentro de nosotros. Nos compromete a tener una vida moral más alta y superior al resto de las personas que no tienen y que no conocen a Dios. Para nosotros, la demanda de ser santos, entiéndase, de vivir en santidad, es mayor. Es mayor, porque nosotros tenemos la realidad de la persona santísima, del Espíritu Santo, morando internamente en cada uno de nosotros. ¿Y cómo hace falta que el creyente de hoy tenga conciencia de esto? Hay muchos creyentes que se les olvida quién divinamente está morando internamente en ellos. No tienen cuidado ni respeto por la realidad de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y son aquellos que son muy dados a darle lugar al pecado, a la maldad, a la impureza, a la inmundicia dentro de ellos, llevando una vida maligna, desordenada, vacía, ausente de inmundicia, ausente de Dios y llena de inmundicia. El tener al Espíritu Santo adentro, el ser un recipiente del Espíritu Santo, el contener, el poseer al Espíritu Santo internamente, me compromete a mí y te compromete a ti tener una vida de santidad, así como Dios la ha demandado. Tenga conciencia que por el hecho de que el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene el compromiso de ser santo para Dios, de ser santo en la tierra. Me gustaría que lo repitiéramos. Por tener el Espíritu Santo en mí, dígalo, tengo el compromiso de ser santo para Dios en esta tierra. Hermanos, agarremos conciencia de esto. ¿Por qué? Mire, los creyentes del primer pacto, a los que se les llamó hijos de Israel, no tenían permanentemente, internamente en ellos, la realidad del Espíritu Santo. No vivía el Espíritu Santo en ellos. No estaba internamente en ellos como una realidad. Venía esporádicamente sobre algunos. Por ejemplo, como Sansón, de repente el Espíritu Santo descendía y lo tomaba, para que Sansón ejecutara la voluntad de Dios en la tierra. Pero les aseguro que cuando Sansón se iba a acostar con las rameras de los filisteos, ahí no estaba el Espíritu Santo. Ahí no estaba. No vivía internamente, permanentemente en Sansón el Espíritu Santo. Venía, y Sansón se convertía en un hombre de hazañas, ejecutando perfectamente la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo lo dejaba, cuando dejaba a Sansón, Sansón era un hombre carnal, inmoral, fornicario, lleno de inmundicia.
Y aún así, a ellos que no tenían la residencia permanente del Espíritu Santo de manera interna, Dios les demandó: santo seréis. Si nosotros ahora en el nuevo pacto, hermanos, entendemos esto, de que ahora sí nosotros tenemos la realidad interna y permanente del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, la exigencia es mayor, es más grande por la presencia de Él en nosotros. Y el fundamento de esta exigencia de ser santos es la santidad propia de la naturaleza de Dios. Dios lo dice, o dice a continuación, el por qué tenían que ser santos. Ahí está: porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Dios es santo, totalmente santo. Lo dijo y quedó escrito: porque santo soy yo. Entonces Dios personalmente se está declarando santo, se está revelando santo, se está definiendo santo. Esto es lo impresionante, que dice Él de manera personal: santo. Dice ser el Dios personal de todos los creyentes del primer pacto y también del nuevo pacto. Los creyentes del primer pacto conocieron un Dios santo, y los creyentes ahora del nuevo pacto, que somos nosotros, la iglesia, también tenemos un Dios santo. Y la santidad de Dios es por naturaleza. Por naturaleza es santo. La hermana al principio decía que hay muchas cosas que tiene Dios, y yo por allá le comentaba: Dios es santo, porque iba a hablar de este tema. Dios es santo. Él es santo en todo su ser. No hay nada maligno en Él. No hay ninguna maldad en Él. No tiene comunión con ningún tipo de mal. Es santo por naturaleza, santo en toda su existencia. Siempre ha sido santo, es santo y será santo eternamente santo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios totalmente desconocido para el creyente carnal, para el creyente impuro, para el creyente adúltero, para el creyente fornicario, para el creyente que no se consagra, para el creyente que no ama la santidad. Un Dios totalmente desconocido. Porque es a partir de que empezamos a conocer cómo es Dios y quién es Dios, que empezamos a tener conciencia de la santidad y empezamos a mirar la santidad como una necesidad en nosotros. Un Dios santo que exige santidad en todos aquellos que tienen o están en relación con Él. Es lo que está sucediendo ahí. El Dios que es santo está exigiendo santidad a los que están en relación con Él. Si no hay santidad en el creyente, dicho de otra manera, si no hay santidad en nosotros, no podremos tener ningún tipo de relación o comunión con Dios. Si no hay santidad, no hay comunión con Dios. No puede haber comunión, hermanos,
Por eso cuando el creyente deja de santificarse y se va a la inmundicia a cometer toda clase de pecado, toda clase de maldad, en ese momento pierde su comunión personal con Dios. Aunque siga conociendo de la Biblia, aunque se vaya con el cerebro lleno de textos de memoria, pierde su comunión con Dios. Aunque vaya practicando sus dones, usando sus dones, aunque vaya testificando o vaya hablando o diciendo lo que sabe, lo que aprendió de Dios, si no hay santidad en él, perdió su comunión con Dios. No hay comunión, no existe, hermanos. ¿Por qué creen que Adán y Eva en el momento en que pecaron los echaron para afuera? En el momento en que desobedecieron, Dios ya no los toleró dentro del huerto. En el momento en que pecaron, dijo Dios, no pueden estar aquí. Los echó fuera. Los expulsó, se rompió la comunión, se rompió la relación. Él era santo, Dios santo, Adán y Eva pecadores, ya no podían estar en la presencia del Dios santo, tenían que estar fuera. Lo mismo pasa ahora, hermanos, cuando el creyente deja de ser santo, cuando se corrompe moralmente. Y corromperse moralmente puede comenzar con una mentira. Con una mentira puede un creyente empezar a corromperse. Con una mentira ya empezó a corromperse. Ya empezó. Eso es grave. Toda clase de pecado, toda clase de maldad, siendo mentiras aún pequeñas, no hay mentiras blancas en Dios. La mentira es pecado, hermanos, y puede llevar a romper la comunión personal con Dios. Muy bien, aquí miramos entonces que el llamado a la santidad al creyente es por la comunión espiritual con Dios. Nuestra comunión con Dios tiene que ser una comunión de santidad. Si Él verdaderamente es nuestro Dios, si Él verdaderamente es tu Dios, la única manera de relacionarnos con Él, no hay otra forma, la única manera de relacionarnos con Él es siendo santos. Como pecadores inmundos no se puede. La condición de la santidad es por la relación personal. Y yo meditaba en esto, en el asunto de las relaciones. Escuche la comparación. Toda clase de relación personal tiene condiciones. Por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio tenemos una relación personal con la esposa o con el esposo. Los matrimonios, los casados, tienen una relación personal, una relación de pareja. Pero para que esa relación funcione, tiene que haber condiciones. Tiene que haber condiciones. Si no hay condiciones, no funcionan las relaciones personales. Y cuando me refiero a las condiciones, me refiero, por ejemplo, al respeto, a la fidelidad, a la confianza. Cuando se pierden estas cosas en el matrimonio, hermanos, no funciona la relación. Se rompe, fracasa la relación personal que hay entre el hombre y la mujer que un día se casaron. Entonces, en toda clase de relación hay condición. Entre Dios y el creyente, la condición principal es la santidad. Para que funcione la relación personal con Dios, Dios establece una condición. Y la condición es que seamos
santos. Mientras usted se mantenga santo, tendrá esa relación firme, permanente, enriquecida, bendecida por toda la eternidad con Dios. Lo santo se alimenta de lo santo. Lo santo se mantiene con lo santo. Lo santo se conserva con lo santo. Por eso tenemos que ser santos. En el momento en que usted deja de ser santo, pierde la santidad, se hace corrupto, se hace inmundo. En ese momento usted pierde todo con Dios. Se pierde todo con Dios. No importa lo que hayamos tenido, lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho, hasta dónde hayamos llegado, se pierde todo con Dios. El pecado lo rompe y destruye todo eso. Es como en el matrimonio. Pudieran tener 50 años de matrimonio, pero el adulterio echa a perder todos esos 50 años. Destruye todos esos 50 años. Acaba con todo. Imagínense una pareja 50 años siéndose fieles mutuamente, y ya viejitos sale uno por ahí con su fechoría. Arruinó todo. Lo mismo es en la relación personal con Dios. Pudiera yo tener 50 años de convertido, pero en el momento en que dejo de ser santo, hermano, arruino todo. En relación a mí, no en relación a Dios. Dios no pierde su santidad. Él sigue siendo santo, pero yo sí pierdo todo y arruino todo lo que tiene que ver conmigo. La importancia de la santidad, hermanos, es por Él, por la relación que tenemos. Esa relación personal con Él incluye santidad como una condición de parte de Dios. Dios desea, hermanos, que seamos santos. Entiéndase, moralmente puros, espiritualmente limpios, ceremonialmente consagrados, dedicados, entregados totalmente a Él. Así que la santidad en nosotros es por Él, tiene que ver con Él, porque Él es nuestro Dios. Aquellos, ya voy terminando, aquellos que lo tienen a Él como su Dios, si realmente lo tienen como su Dios, tienen que ser santos. Los que no le conocen como Dios y no saben, ni pueden, mucho menos quieren vivir santos en la tierra. Dios dice que los creyentes tenemos que ser santos siempre, porque Él es santo. Así que la santidad de nosotros, hermanos, debe de venir. Esto es lo más importante. La santidad viene al creyente. Debe de venir al creyente a partir del conocimiento personal que tiene de Dios. Si tú conoces que Dios es santo, entonces habrá un despertar, un anhelo, un deseo, una necesidad de ser santo también. Yo he conocido a un Dios santo por la palabra. Entiendo que Dios es santo, y eso a mí me ha despertado, hermano, mucha conciencia de la santidad. Y a veces tengo problemas porque por tener esta conciencia me dicen que soy extremista. Pero no, cuando tú conoces, entre más conoces que Dios es santo, hermano, no hay otra opción más que decirle: Señor, dame de tu santidad. Quiero ser santo. Ayúdame a ser santo.
Necesito ser santo. Yo no sé si usted alguna vez en oración se lo ha pedido a Dios. Debe de ser una necesidad. Termino con estos últimos pensamientos. Todo aquel que conoce a un Dios santo se santificará para agradar a su Dios. Todo aquel que tiene un Dios santo, santo será como creyente, santo será como su Dios. ¿Cuándo empezamos a tener esto? Cuando empezamos a conocerlo como santo. Cuando empezamos a tener conciencia de que Él es un Dios santo y que demanda santidad en todo aquel que quiere tener comunión con Él. Ponte en pie, por favor.